Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si esta es la primera vez que nos ven, te comento que mi nombre es Dani. Bienvenidos a una nueva Box Aventura. El día de hoy, amigos, estamos aquí desde nuestra casita, de la casita en la que vivimos, porque hoy quiero compartir un video un poco distinto, un poco diferente con ustedes. Miren, este video casi no iba a salir a la luz. Este video casi no lo iba a compartir porque me daba un poquito de pena, me daba un poquito, no sé, no estaba muy seguro de que lo quería compartir porque es algo bastante personal, algo que incluso involucra a mi familia, y obviamente la parte pública pues es la parte pública y la parte privada pues me gusta que permanezca privada hasta cierto punto. Pero también es bonito compartir, amigos, las cosas buenas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. Es bueno compartir las cosas buenas porque pues a lo mejor puede servir de inspiración para alguien más, ¿verdad? Les pongo en contexto. Allá por el año 2001, nuestro país, El Salvador, sufrió dos catástrofes bastante fuertes, una seguida de la otra, con un mes de diferencia. Era el sábado 13 de enero de 2001, a eso de las 11:40 de la mañana. Yo estaba tranquilamente viendo un partido de básquetbol. A mí me gustaba el básquetbol en aquel entonces. Estaba viendo un partido y de repente escuché a mi abuelita que estaba allá en el corredorcito de la casa y decía: hijo, saliste que está temblando. Y yo, como estaba viendo el partido, ¿verdad? Yo estaba bien ahí, como decimos aquí, clavado en la televisión. Le dije: sí, ya voy, no se preocupe, ya voy. Cuando de repente comienza a temblar, amigos, comienza a temblar todo, se fue la luz, se apagaron todas las luces, y entonces cuando sentí eso, pegué yo literalmente de 3, 4 patadas, salí de la casa hacia el patio y solo veía que nuestra pobre casita se movía. Y un ruido terrible. Mi mamá estaba bañando a mi sobrino, a uno de mis sobrinos. Pobrecito el niño se traumó bastante para esa época porque pues fue horrible, ¿verdad? Y pobrecito ahí estaba tomando su baño, ¿verdad? Mi papá creo que andaba haciendo unas diligencias por algún lado, mi hermano andaba trabajando y mis hermanos andaban por otro lado. Entonces fue bien terrible. Un mes después se viene otro terremoto. El 13 de febrero se dio otro terremoto en nuestro país que terminó de devastar lo poco que había quedado en pie. Les comento, en esas dos tragedias, lastimosamente, muchas vidas se perdieron, muchas vidas, muchas personas salieron bien afectadas, específicamente la gente que no solamente perdió a sus familiares, sino que también perdieron sus viviendas, perdieron sus casas. Y eso es algo en lo cual también nosotros nos vimos afectados, porque como familia también perdimos nuestra casita. Miren, nuestra casita era una casa sencilla, de adobe, con palmas y varas, de teja, pero el primer terremoto aguantó un poquito, aunque se movía, como les digo, parecía que estaban dándole una buena zamaqueada, porque eso era lo que estaba pasando. Pero ya para el segundo terremoto, pues lastimosamente se dañó demasiado y obviamente no podíamos continuar viviendo ahí. Nos tocó dormir literalmente casi que en tiendas de campaña afuera, sacamos los colchones, sacamos todo, así como le pasó a muchas personas en El Salvador. Tal vez ustedes se acuerdan de eso, tal vez ustedes lo hayan vivido o sus familiares lo hayan vivido. Nos tocaba dormir afuera, nos tocaba dormir en el patio, ahí resguardaditos, y pues con el temor de que a cada rato temblaba, porque a cada rato habían réplicas fuertes. Entonces, con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, hubieron muchas ayudas que gracias a Dios se dieron, llegaron a través de diferentes organismos, y una de esas ayudas fue construir casitas, construir lo que a nosotros aquí en el país le llamamos champitas. Hubieron muchas casas de lámina que se construyeron, hubieron muchas champitas que se construyeron, y pues mi familia fue una de las beneficiadas con ese tipo de vivienda. En ese entonces, obviamente, nosotros estábamos pasando por una situación de recursos muy limitados. Siempre hemos sido, la verdad, una familia de recursos muy limitados. Y, y entonces una de las preocupaciones más grandes era nuestra vivienda, a dónde vamos a vivir, a dónde vamos a estar ahora. No tenemos para construir una casita. Y entonces, gracias a Dios, se dio eso, que construyeron
una champita de lámina, una vivienda de estas provisionales hechas de láminas de sheet metal. Y ahí estuvimos viviendo. Ahí estuvimos viviendo durante algún tiempo. Luego una ONG, no recuerdo si era Habitat o Fundasalva, creo que era Fundasal o Fundasalva, algo así, creo que se llamaba. Construyó una vivienda también de prefabricados. Esa la construyeron y pues ya cuando la construyeron ahí con 2 cuartitos pequeños, pues mi abuelita se fue a vivir ahí. También uno de mis hermanos, mi sobrino y mis papás se quedaron viviendo en la champita de metal juntamente conmigo también. Ahí nos quedamos junto con otros sobrinos, ¿verdad? Fue una situación bastante difícil, bastante complicada. Y de eso, amigos, ya han pasado, porque por eso estoy haciendo este video, de eso ya han pasado, wow, 22 años, 23 años desde que se dio esta terrible tragedia, 23 años desde que se dio la tragedia del 2001 aquí en el país. Y lastimosamente, lo digo con mucha vergüenza, durante todo este tiempo, amigos, quiero mostrarles cómo mis papás vivían. Quiero mostrarles cómo era que mis papás estaban viviendo, ya que lo que les decía, hemos sido una familia de bastante escasos recursos y pues esta era la forma como ellos estaban viviendo. Les voy a mostrar la champa. Amigos, quiero que me acompañen a conocer aquí el lugar donde mis papás han estado viviendo por los últimos 23 años. Esto que se creía que era una casita temporal, como diría mi papá, una casita para mientras, pero pues lastimosamente, y lo digo con mucha vergüenza, como les decía, lastimosamente el tiempo se alargó, el tiempo pasó y pues no, ustedes saben, los recursos pues han sido limitados y no se ha podido cambiar. Quiero que vean cómo era el lugar, quiero que vean cómo es la vivienda, porque pues parte de ser suelo de tierra, ustedes pueden ver, aquí eran los lugares donde ellos pues descansaban, habitaban prácticamente, en sus cuartitos, ¿verdad? Sus lugares de dormitorio. Todo hecho completamente de lámina, amigos. Todo hecho completamente de sheet metal, como se conoce. Y lastimosamente, pues esto ya desde hace varios años que estaba deteriorándose aún más. Cada vez que llovía azotaba demasiado, habían filtraciones, se inundaba prácticamente, el agua, pues las láminas ya todas rotas, ya inservibles prácticamente. Quiero mostrarles esta zona de aquí porque esta zona es la zona donde yo estaba durmiendo, amigos. Esta era la zona donde yo dormía prácticamente aquí con un sobrino. Aquí era como, digamos, mi cuartito y toda la cosa. Les voy a mostrar aquí en la parte de atrás también un poco del espacio. Aquí está Lunita. Hola, Lunita, la perrita bonita de aquí de la casa. Miren, esta es la propiedad en la cual ellos han estado habitando durante ya muchos años, incluso desde antes que yo naciera. Mi abuelo compró esta propiedad y pues aquí han estado ellos, ¿verdad? Y también yo, buena parte de mi vida, por lo menos unos 18, 20 años de mi vida he estado aquí. Y pues lastimosamente el tiempo pasó, se fueron haciendo reparaciones únicamente, arreglando algunas cositas, arreglando algunas cosas, pero nunca se pudo construir nada. Y eso pues lastimosamente pasó ya durante muchos años. Mis papás han sufrido aquí lluvias, han pasado momentos difíciles y pues la idea con esto, amigos, es que primero Dios de verdad, esta realidad se logre transformar y se logre construir algo diferente, algo distinto, algo digno para que ellos puedan estar descansando y viviendo en un mejor lugar, amigos. Les estoy mostrando esto porque quiero de verdad que quede en el recuerdo. Quiero que quede en el recuerdo para que nunca se nos olvide de dónde venimos y tampoco dejar de ser agradecidos por lo que podamos tener. Pero esta era, amigos, la casita donde yo viví, donde mis papás también vivieron. Una realidad muy difícil, una realidad muy dura. Creo que ya vieron ustedes ahí
cómo era prácticamente la champita, cómo era la casita, y la idea es comenzar a construir. Por eso estoy haciendo este video, porque les quiero comentar que vamos a comenzar a construir una casita para mis papás, una casita digna, una casita donde ellos puedan descansar, protegidos del sol, protegidos de la lluvia, protegidos de cualquier cosa. Ya mis papás pues son personas adultos mayores, ya bastante mayorcitos, entonces ellos no pueden estar viviendo de esta manera. Y pues como hijo, y al igual que Adita también, porque ella es parte importante de esto, tomamos la decisión desde hace un par de años de poder transformar esta realidad, de poder cambiar esto. Hemos estado ahorrando, hemos estado tratando de ver cómo logramos recolectar algún dinero. Hemos tenido que acudir a un pequeño préstamo por ahí para poder también llevar a cabo esto, pero creo que vale la pena y es importante hacerlo, porque pues si no lo hago hoy, ¿cuándo? Si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Entonces hoy es el momento, lo digo con un poco de nostalgia y un poco de tristeza y hasta un poco de vergüenza, pero también lo digo con mucha alegría. Vamos a construir la casita a mis papás, y primero Dios, amigos, ustedes serán testigos del proceso. Yo les voy a ir actualizando semana a semana cómo va el proceso, cómo va pasando. Yo voy a irles mostrando cómo va quedando todo. Y pues en el camino vamos a descubrir también, ¿verdad?, cuánto cuestan las cosas, cuánto cuestan los materiales, cuánto cuesta construir una casa aquí en El Salvador, porque pues hoy está todo bien caro. Y vamos a descubrirlo, amigos. Vamos a construirles una casita a mis papás. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. Muchas gracias por ser parte de este canal. Espero que este video, si lo han visto hasta aquí, pues les haya gustado. Y si fue así, déjenle un gran me gusta. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, amigos. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Y si aún no nos han seguido en las redes sociales, síganos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí estamos como Volksvagando. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver en la próxima, mis queridos Volksvagos.